empowerment sí es una visión muy norteamericana y hubo un método que fue muy notable. Toda esta, ¿verdad? También fue un tipo un poco una moda que todavía existe, ¿no? Y todavía está y es importante y tiene sus beneficios. Sin embargo, hay unos anti-empowerments, ¿no? Unas visiones que no es que las comparto, pero las menciono un poco pues, para beneficio de la discusión, donde planteaban lo siguiente: el empowerment sí es positivo, pero no en exceso. Un poco, ya cuando el empowerment le daba demasiado apoderamiento al empleado, el empleado entonces, pues, digamos, no permitía que otros actores, supervisores y otros, digamos, compañeros fueran parte de unos procesos, porque ya ven como que esto es mío, ¿no? Y se apoderaban demasiado. Entonces, este sector que aboga un poco por el anti-empowerment, por llamarlo de alguna forma, pues dice, bueno, no es que sea mal, pero en función de lo que queremos en la empresa, de mantener también un control, pues entonces pues puede rayar en algo que no sea positivo. Desde mi perspectiva, yo creo mucho en el empowerment. Yo creo que sí, sin duda, sí. Y sobre todo, siempre va a depender del tipo de trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Posiciones medianas, altas, de dirección, de asuntos un poco más creativos, más estratégicos, es conveniente que la persona se sienta apoderada de su trabajo, porque de esa manera puede quizás ejercer mucho mejor lo que es su trabajo, su desempeño, ¿no? Sí, sí. Porque bueno, no tiene que estar tampoco a la expectativa de lo que el otro o el de al lado o el supervisor me va a decir, porque también puede pasar que una cosa es crear y desarrollar, otra cosa es ejecutar. Entonces el empowerment permite ese espacio para que el empleado pueda crear, ¿no? Desde su perspectiva, no tanto simplemente ejecutar algo que se le ha depositado, ¿no? Sí, ya en posiciones un poco más bajas hay que tener un poco más de cuidado, porque por ejemplo pasaba uno de los ejemplos que mencionan este sector anti-empowerment, es que decía, bueno, un empleado de servicio al cliente, digamos que se le da empowerment para que resuelva él mismo las situaciones y los problemas y no tenga que estar preguntando ni tampoco, digamos, incluyendo otras personas y que el proceso sea más rápido, ¿no? Esa era un poco la prerrogativa. Dicen, bueno, eso es positivo, pero ¿qué pasa entonces cuando el empleado se toma atribuciones que no debe tomarse? ¿Ya? Entonces ahí ese es el otro aspecto que ellos pues, básicamente pues, traen. Volvemos, desde mi perspectiva, el empowerment es muy positivo, es muy importante, pero no está de más mirar un poco esta visión, porque a veces nos puede levantar un poco bandera, sobre todo en estas posiciones que son bajas, o por lo menos da más de contacto con el cliente, donde no permitir entonces, ¿verdad?, que el empleado se tome atribuciones, no es empowerment, que es distinto, claro. O sea, se toma atribuciones pensando que es empowerment, que ahí es donde está realmente el asunto. Hay que distinguirlo, sí. Y el otro punto del liderazgo, sí, ese liderazgo más terrorista coercitivo, que se da mucho, sobre todo en momentos de crisis económica, en momentos donde, digamos, propiamente hay una tensión en el ambiente, y también es un poco propio de ciertas industrias en particular. Al final del día no es positivo, o sea, es trabajar bajo miedo, trabajar, por ejemplo, como mencionaba, propio de las crisis económicas, te vas a quedar sin empleo, te vas a quedar sin trabajo, o una frase muy, ¿verdad?, como uno escucha mucho, hay una fila detrás de ti, ¿verdad?, esperando por el empleo. Un argumento muy usado también en España. No, yo imagino que es global, claro, tiene que ser un poco, ¿no? Tiene que ser global. Pero ¿hasta qué punto ese argumento pues aporta o abona a algo positivo? Realmente lo que abona es al miedo y a una diría yo, pseudoproductividad. ¿Por qué pseudoproductividad? Porque sí quizás el empleado de momento pueda ponerse las pilas y quizás pueda producir, pero produciendo con miedo y con tensión, eso puede ocasionar varias cosas, entre ellas, uno, errores en el trabajo, porque estás con miedo, no estás concentrado, y al final del día, como mencionaba el doctor Soriano, es un asunto de que todo lo que sale mal, que tenemos que luego arreglar o corregir, añade costo a la empresa, ¿no? Y otro asunto es, que también lo mencionaba el doctor Soriano, el asunto de la salud. O sea, el estrés laboral, la ansiedad, al final del día, un empleado que no está saludable, es improductivo, está indispuesto, y en ese sentido, pues no... Y va a rotar eventualmente, y en la algún rotación punto genera costo, y entonces... Claro, y entonces se toma sus días por enfermedad, son días que no se trabajan, bueno, al final del día pues no es beneficioso, ¿ya? Así que me parecen fenomenales las propuestas, ¿no? Pero mirando un poco, ¿verdad? También esto es otro asunto. Sí, no, siempre cabe matizar. Claro. Y sobre todo porque nosotros que tenemos alumnos, ustedes, pues evidentemente directivos, empresarios, trabajadores, técnicos de toda cualificación, siempre en este área de los negocios, de ahí la temática que les ofrecemos. Lo más fundamental es tener claro de cada cual
cuál rige su papel. En el caso del empresario, que es verdad que surgen estas dinámicas negativas, por supuesto en vuestros países, en España, en Europa, yo creo que son problemas globales sin duda, por definición, por naturaleza a veces de lo que es la libre empresa, pero de igual modo hay que reconocer que el empresario, o sea, tiene un factor fundamental. Lo peor de un liderazgo es no ejercerlo, desde luego. Es aquel que ha depositado a veces su capital, su esfuerzo, su riesgo, porque siempre hay que tener en cuenta que un empresario puede ser desde aquel presidente, tenga titularidad, propiedad o no, de una gran multinacional, hasta el pequeño tendero, cuyo establecimiento es de su propiedad. Todos son empresarios, como digo, con sus matices y niveles. Y esa capacidad de tener que dirigir, liderar, de arriesgarse, siempre será suya, pero por definición, evidentemente. Por eso es que el empowerment ha de plantearse en el buen sentido. De que, claro, que aporte al trabajador, que le deje esa libertad, esa autonomía, esa toma como mínimo, de ser consultado. Claro. Aunque luego, bueno, pues él en su ámbito tendrá la decisión y la final siempre será la del empresario. Esto obviamente es así por definición, pero muchas veces nos olvidamos. O sea, tener claro cada cual es su papel. Siempre, exactamente.